La unidad de la Iglesia del Señor no es un asunto insignificante. Es un asunto de muy alta importancia. Tiene que ver con la identidad de la Iglesia ante el mundo y la identidad de sus miembros con el Señor Jesucristo. Esto se ve en el ruego que el Señor Jesucristo hizo al Padre por la unidad de los que habían de creer en Él mediante la doctrina de sus apóstoles. Veremos esto en la siguiente exposición. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Señor, clamamos a ti para que obres en nuestro corazón, para que obres en nuestro entendimiento. Bendice a tu pueblo, donde quiera en este día se encuentra reunido, para adorarte, para aprender de tu palabra, y concede a cada uno de tus hijos recibirla, amarla y vivir conforme a ella. Esto lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La unidad de la Iglesia del Señor es un distintivo propio de ella y es la identidad de la Iglesia del Señor ante el mundo. Esto lo podemos comprender a la luz del ruego que el Señor Jesucristo hizo al Padre, según los versículos que leímos, y a la luz de la doctrina que las Escrituras enseñan en cuanto a la unidad de su Iglesia. En esta ocasión voy a detenerme a enfocar el propósito de esa unidad que el Señor Jesucristo suplicó al Padre que hubiera entre los que habrían de creer en Él por la doctrina de los apóstoles. El Señor pidió al Padre la unidad de los que habían de creer en Él, pidió la forma de esa unidad, pero también pidió por el propósito de ella. ¿Cómo es la unidad que el Señor Jesucristo pidió al Padre que hubiera en quienes creyeran en Él? Es como la unidad que hay entre el Padre y Él. ¿Cómo es la unidad que hay en el Señor Jesucristo y en el Padre? Es una unidad de ser. Es una unidad de amor filial, es una unidad existencial. Esa es la forma de unidad que hay en los que creen en el Señor Jesucristo. No es solamente que debe haber, sino que hay. Es una unidad creada por el Padre como respuesta al ruego de su Hijo por haber dado su vida por cada uno de ellos. Todos cuantos en verdad han creído en el Señor, de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, están unidos por la presencia del Padre y del Señor Jesucristo en ellos, si el Padre contestó la petición de su Hijo. Todos cuantos creen en el Señor Jesucristo, de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, están unidos por la filialidad
espiritual concedida desde el momento en que Dios, el Padre mismo, decidió hacerlos sus hijos por adopción. Desde ese momento están unidos por el mismo Espíritu, el cual, mediante la obediencia al Evangelio, los va haciendo uno en carácter con el mismo Señor Jesucristo, semejantes a Él. Los que creen en el Señor Jesucristo conforme a la doctrina de los apóstoles están unidos en el mismo amor, el amor del Padre y el amor del Señor Jesucristo. Ese amor los une unos a otros en una hermandad eterna, una hermandad indisoluble. Esa unidad de amor divino a la vez los hace sensibles unos a otros como hijos de Dios. No pueden dejar de amarse jamás. Por lo mismo, no pueden abandonarse definitivamente unos a otros. Esa es la unidad que habría entre los que en verdad creen en el Señor Jesucristo de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles. Pero el punto de hoy es, ¿para qué pidió el Señor Jesucristo al Padre esa unidad entre los que habían de creer en Él? La última parte del versículo 21 lo dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en estas palabras? ¿Qué tenía en mente el Señor Jesucristo cuando pidió al Padre que la unidad de los que habían de creer en Él fuera para que el mundo creyera que Él fue enviado por el Padre? De acuerdo a las palabras del Señor en su petición, la unidad que el Señor Jesucristo pidió al Padre que hubiera entre quienes creen en Él tiene dos propósitos, según los versículos que leímos. El primero es mencionado en esta primera parte del ruego, en la última parte del versículo 21. Nótenlo, por favor. El segundo propósito es mencionado en la segunda parte del ruego al final del versículo 23, después de repetir de manera diferente el primer propósito, porque lo que encontramos aquí en estos 4 versículos es un ruego repetido de diferentes maneras. Hablaré del segundo propósito al exponer la segunda parte del ruego y sus detalles. Por ahora, queridos hermanos y hermanas, hablaré únicamente del primer propósito mencionado en esta primera parte del ruego al final del versículo 21, es decir, en las palabras que acabo de leer, la última parte del versículo 21. Ahí nos vamos a detener. Nos vamos a detener a identificar las implicaciones de esa última parte, es decir, del propósito de la unidad mencionado por el Señor Jesucristo en la última parte del versículo 21. Según las palabras del Señor, la unidad de sus discípulos en la forma como la pidió tiene un efecto de persuasión evangelístico impactante. La unidad de los que creen en Él es tan impactante que el mundo, al verla, no puede negar que Jesús de Nazaret procede realmente de Dios. Esto debe llamarnos muchísimo la atención. La unidad que el Señor Jesucristo pidió al Padre, la de los que creen en Él, es de una naturaleza y de un carácter que el mundo, al verla, no le queda duda que el Señor Jesús, el Jesús de Nazaret,
en verdad es de procedencia divina. Y eso, queridos hermanos y hermanas, debe llamarnos mucho la atención, porque esto le da un peso sumamente importante a la unidad de la iglesia. Si la iglesia, por la unidad, no está impactando al mundo como lo pidió el Señor Jesucristo al Padre, tenemos que poner en duda la autenticidad de esa iglesia o de la iglesia en general. Una de las cosas que a mí personalmente me han hecho pensar que la iglesia en general, no solo nuestra iglesia local, sino la iglesia en general está en decadencia, es por la cantidad de divisiones que cada vez más se están presentando entre los que se dicen ser creyentes en el Señor Jesucristo. La iglesia no solamente a nivel local, sino a nivel universal, a nivel regional, cada vez está más fragmentada. Eso no evidencia lo que el Señor Jesucristo pidió al Padre. La unidad que el Señor Jesucristo pidió al Padre, la de los que creen en Él, en verdad, impacta al mundo de tal manera que al mundo no le queda duda que el Jesús en el que cree esa iglesia es de procedencia divina. Hay una muestra del carácter y del impacto de esa unidad al mundo. Esa muestra la tenemos en la Escritura. Esa muestra de unidad la tenemos de parte de la primera iglesia plantada y edificada en la doctrina de los apóstoles por los mismos apóstoles. Fue mediante la unidad que hubo entre los que en Jerusalén creyeron en el Señor, que Él añadía a la iglesia a quienes habían de ser salvos. Y quiero que le echemos un vistazo, aunque sea de manera general en esta ocasión, a esa muestra de unidad impactante pedida por el Señor Jesucristo al Padre. Les ruego que vayan conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 44, y leamos allí los versículos 44, 45, 46 y 47. Observemos lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que vemos en estos versículos es la vivencia real de la unidad que el Señor Jesucristo pidió al Padre. Permítanme señalar las características visibles de esa unidad. Tenían en común todas las cosas. Este fue uno de los resultados de la presencia del Señor Jesucristo en ellos. Tenían en común todas las cosas. Esto no quiere decir que un hermano entraba a la casa de otro hermano y tomaba lo que quería solo porque lo necesitaba o lo quería. Eso no es lo que quiere decir. Tampoco era una forma de comunismo en el que la propiedad privada y la autonomía personal desaparecieron. Lo que significa es que cuando algunos de los hermanos tenían necesidades, los demás
hacían uso de sus propios recursos o de sus propiedades particulares o privadas para suplir la necesidad del hermano necesitado. Repartían a todos los que tenían necesidad, según la necesidad de cada uno. Este fue uno de los efectos de esa unidad. En segundo lugar, dice el texto que perseveraban unánimes en la adoración. Según el texto, los creyentes en Jerusalén seguían asistiendo al templo a adorar a Dios, y esto lo hicieron hasta que se lo permitieron las autoridades o los oficiales del sistema del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Lo hicieron aún sabiendo que algunos de esos dirigentes habían participado en la muerte del Señor. El segundo asunto en el que perseveraban, como muestra de la unidad producida por la presencia del Señor en cada uno de los que habían creído, era la fraternidad. Perseveraban en fraternidad. Dice el texto que comían juntos en las casas. Y esto no es únicamente que celebraban la cena del Señor en las casas, como en algunos comentarios aparece. También es que compartían sus alimentos unos con otros de manera descomplicada. Es decir, que un hermano llegaba a la casa de los otros hermanos y de lo que esos hermanos estaban comiendo, comía. Les agradaba estar juntos aprendiendo lo que enseñaban los apóstoles, orando y comiendo. Estas son características de esa unidad ejemplar, modelo, presentada en las Escrituras en la primera comunidad local de creyentes después de la resurrección del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, otra característica de esa unidad era que eran generosos con todo el pueblo. No solo eran generosos entre sí, también lo eran con todo el pueblo. Además de ser generosos unos con otros, eran generosos con sus vecinos, con sus compañeros, aun que no fueran creyentes. Tenían una actitud de servicio constante los unos con los otros. No había muestra alguna de egoísmo entre ellos, sino de fraternidad, de generosidad los unos para con los otros, de sensibilidad los unos para con los otros. La visibilidad de esa unidad, de acuerdo al pasaje, fue usada para hacer que muchos de los que hasta ese tiempo no habían creído en el Señor Jesucristo o pensaban que era un farsante, se dieran cuenta que realmente ese Jesús de Nazaret que habían rechazado, que incluso habían ayudado a crucificar, en verdad es el Mesías. La visibilidad de la unidad de los que en Jerusalén creyeron en el Señor Jesús persuadió a muchos del mundo que el Señor Jesús es en verdad el Mesías de Dios. Ese fue el impacto de la unidad de los que en Jerusalén creyeron en el Señor Jesucristo. Y esa unidad se mantuvo en todas las iglesias locales y entre ellas hasta el segundo siglo y parte del tercer siglo, claro, no sin ser atacada por los fanáticos religiosos y los falsos ministros que se infiltraron en la iglesia en el primer siglo. Pero esa unidad no solo ha sido atacada por los fanáticos religiosos y los falsos ministros, también ha sido atacada por la inmadurez o carnalidad, como lo dice el apóstol Pablo, de algunos miembros, como estaba ocurriendo en Corinto. Estas son tres formas como Satanás ha estado históricamente
atacando la unidad de la iglesia, mediante los farsantes, mediante los fanáticos y mediante los carnales. Pero esa unidad es una unidad real, no es una unidad simbólica, queridos hermanos. El Señor Jesucristo no pidió al Padre una unidad simbólica, sino una unidad real. Y si el Padre le contestó o respondió a su súplica, esa unidad tiene necesariamente que ser real entre los que en verdad creen en el Señor Jesucristo. Porque el Padre no dejaría a su Hijo sin respuesta. De manera que es necesario entender el carácter de esa unidad para poder saber si realmente nosotros formamos parte de esa unidad, porque es una unidad real, una unidad singular, una unidad que tiene un marco espiritual específico y no ocurre fuera de ese marco. ¿Cuál es ese marco? ¿Cuál es el marco de la unidad de la iglesia del Señor o de los que creen en el Señor Jesucristo? Ese marco es el Padre y el Señor Jesucristo. Esa unidad no ocurre fuera del Padre y del Señor Jesucristo. En otras palabras, nadie puede formar parte de esa unidad impactante si no está en el Padre y en el Señor Jesucristo. En otras palabras, si el Padre y el Señor Jesucristo no está presente en una persona, esa persona no forma parte de esa unidad y por la misma razón no puede permanecer en ella. Según la doctrina de la unidad, tal como la estamos viendo, los verdaderos discípulos del Señor, los que verdaderamente han creído en Él, por la presencia del Señor Jesucristo, no desertarían ni desertan de la iglesia por cualquier problema que se presente, porque no es lo propio de un verdadero creyente en el Señor Jesucristo. Podemos afirmar a la luz de la doctrina que se infiere del ruego del Señor Jesucristo que esa unidad solo ocurre en los que creen en el Señor Jesucristo de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, no por otra doctrina. De manera que también podemos inferir que donde la fe en el Señor Jesucristo no es conforme a la enseñada por los apóstoles, esa unidad tampoco puede ocurrir, porque no es una unidad que se da porque sí, es una unidad que se da sobre las regulaciones de la vida cristiana enseñadas por los apóstoles para mantener esa unidad. ¿Qué podemos inferir que está sucediendo o que no ha sucedido más bien donde la unidad se rompe? A la luz de la doctrina que se desprende del ruego del Señor Jesucristo, podemos incluso afirmar que donde la unidad se rompe es porque algunos de quienes la conformaban no creen en el Señor Jesucristo conforme a la verdad enseñada por sus apóstoles. En otras palabras, la unidad que se veía en ese lugar no era una unidad en esencia, era una unidad superficial, era una unidad de apariencia, no era una unidad fundada en la verdadera fe que es de acuerdo a la doctrina del Señor Jesucristo enseñada por los apóstoles. No era una unidad afianzada en la verdad en cuanto al Señor Jesucristo, su obra y los resultados de ella en quienes creen en Él. Pero en todos
cuantos en verdad creen en el Señor Jesucristo conforme a la palabra de sus apóstoles, la unidad tiene que permanecer y fortalecerse porque en ellos está el Padre y el Señor Jesucristo presentes. Y de la manera que es imposible que se rompa la unidad entre el Padre Dios y el Señor Jesucristo, también es imposible que se rompa la unidad entre quienes viven en el Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Notan el peso que tiene la doctrina del ruego del Señor Jesucristo? Tiene un peso que nos confronta, que nos desafía. A la luz de esto se puede afirmar también que un verdadero hijo de Dios no puede romper el vínculo con otro hijo de Dios, porque tal vínculo está construido por el Padre en respuesta a la petición de su Hijo primogénito. A la luz de la petición que estamos considerando del Señor Jesucristo al Padre en cuanto a la unidad, no hay duda que en la tierra hay una iglesia en la que todos sus miembros son iguales en esencia, son iguales en carácter y son iguales en propósito. Hay una iglesia, la hay y tiene que haberla. Hay una iglesia en la que el mundo puede ver al Señor Jesucristo y al Padre. Hay una iglesia en el mundo mediante la cual el mundo ha sido y puede seguir viendo al Señor Jesucristo como el Mesías Salvador verdadero, el verdadero enviado por el Padre a salvar a los pecadores del mundo. Hay una iglesia en la tierra que por la forma como sus miembros se aman, que por la forma como sus miembros se relacionan entre sí y resuelven sus necesidades y sus problemas, el mundo, los incrédulos, pueden reconocer que el Señor Jesucristo fue realmente enviado por Dios el Padre para crear una nueva humanidad y un nuevo mundo. Siempre ha existido esa iglesia y siempre existirá. Esa iglesia caracterizada por ser de una misma mente, de un mismo corazón o por tener un alma y un mismo corazón, siempre ha existido y existirá como respuesta a la petición que hizo el Señor Jesucristo a su Padre. De lo contrario, podríamos afirmar que Dios nunca respondió la petición de su Hijo Jesucristo. La doctrina que se puede ver en el ruego del Señor Jesucristo indica que la unidad que Él rogó al Padre sería la identidad de la iglesia del Señor ante el mundo. En otras palabras, la unidad, esa unidad reflejada entre el Padre y el Hijo, que debe reflejarse también en la iglesia, es distintivo, visible de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo ante el mundo. Es la identidad de la iglesia del Señor Jesucristo ante el mundo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir sin Dios y en contra de sus mandamientos, deseosos de perseverar en la vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad, no confiando en nosotros mismos, sino en el poder de la gracia de nuestro eterno y todopoderoso Dios. Nos ubicamos en la diagonal 73G, números 78 y 64, en Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia.